tras la digamos, decisión del Jurado Nacional de Elecciones de declarar, entonces, proclamar oficialmente a Keiko Fujimori como presidenta de la República, algo que ya, digamos, se conocía. Ha señalado Mesías Guevara que el gobierno de Keiko Fujimori es legal, pero no legítimo. Las razones a continuación. Buenos días. Buen día, Melissa. Muchas gracias por la oportunidad a través suyo. Un saludo para todos los peruanos y peruanas que nos están viendo. Mira, desde el punto de vista legal, sin lugar a dudas, ya el Jurado Nacional de Elecciones ya la proclamará hoy un resultado que ellos han contabilizado a través de la OMPE, pero sin embargo, a la luz de los hechos, en el sentido de lo que significa la representación que pueda tener a nivel nacional, en la que a través de este proceso electoral el Perú ha terminado partido en dos, sin lugar a dudas que ahí le falta legitimidad. Es decir, ella tenía que hacer un gran esfuerzo con su gabinete, con sus asesores, de ver cómo logramos que el Perú se una. Más aún ahora que yo lo veo bastante controversial, según resultado, 16 regiones ha ganado Juntos por el Perú, y en 9, incluyendo Lima y el Callao, ha ganado la señora Fujimori. Por lo tanto, un gran trabajo espera. Y además, a la luz de los hechos, en los resultados, vuelvo a decir, del padrón electoral, ella ha sacado el 10% solamente. En la primera vuelta, dice usted. Y esa es la que manda, en realidad. Ese es el que te dice, estos son los que a ti realmente apoyaron. Porque la segunda vuelta es otro proceso electoral. 17% de los votos válidos fue, ¿no? No, 10% del padrón electoral. Del padrón, dice usted. Válidamente los 27 millones del padrón electoral. Ya debe ser 17% más o menos. Entonces, lo cual es bajo de todas maneras, ¿no? Claro. Es bajo, pero digamos, en la segunda vuelta finalmente las cosas se han definido y así sea por un voto, en realidad no se gana por regiones, sino se gana por número, sí. En este caso el grueso de los votos y pues por 49.000, un poco más de 49.000 votos de diferencia. Ella es la presidenta de la República, le guste con le guste y le pese a quien le pese. Y tenemos casi la mitad, digamos, correcto, del país dividido, efectivamente, como usted señala, lectura, ¿no? Y esa lectura que tú estás haciendo, mi estimada Melissa, nos obliga a repensar cómo debe ser el relacionamiento tanto de la oposición como del Congreso y como, por supuesto, del Ejecutivo. Y que repensar cómo enfocamos una visión de desarrollo nacional precisamente para hacer que el Estado pase de ausente a presente. Hay muchos casos que tenemos que hacer. Defensa del consumidor, de los peruanos en general, que estamos prácticamente abandonados a nuestra suerte de las economías mercantilistas y criminales. Y por lo tanto es ahí que es urgente y necesario que se convoque a un gran diálogo nacional, en primer lugar para procurar que el Perú se una, porque si no vamos a seguir divididos y así como tuvimos la década perdida, podríamos tener el quinquenio perdido y eso hay que evitar. Y eso significa, digamos, que usted, pese a todo, quisiera que le vaya mal, digamos, al gobierno de Keiko Fujimori. Podría entender, digamos, un sector respecto a lo que acaba de decir sobre la legitimidad del gobierno de Keiko Fujimori. No, yo lo que más que desear aquí le vaya mal a Sánchez, a la oposición, que le vaya mal a la señora Fujimori, no, yo lo que quiero es a mi país. Yo amo mi país. Y amar a nuestro país significa ver que nuestros jóvenes tienen futuro. Amar a nuestro país significa que nuestros ancianos tengan una eterna primavera, no un largo otoño, donde básicamente sufren las consecuencias, ver a la juventud, a la mujer peruana realizarse, a los agricultores. Es decir, eso es el amor al Perú y eso es lo que yo quiero, amor para mi país. Bueno, hay grandes sectores, digamos, que atender, hay grandes deudas nacionales que no vienen, digamos, necesariamente de Keiko Fujimori, sino de gobiernos anteriores y un presupuesto limitado y hasta el momento todos los gobiernos han demostrado justo capacidad limitada. ¿Confía usted en que Keiko Fujimori pueda hacer lograr un mejor gobierno de lo que hemos visto por lo menos en los últimos 10 años? Mira, desde el gobierno de su padre, que ya fue hace 40 años aproximadamente, desde que se estableció la Constitución del 93, de ahí en adelante se ha tenido el mismo modelo, por más que haya estado Humala, por más que haya estado Vizcarra, por más que haya estado Alan García, Toledo, se aplicó el mismo modelo que establecieron en el año 90. Y de ahí no hemos salido, por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer son ajustes radicales y espectaculares. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, en el tema relacionado con lo que es la estructura del Estado. No podemos tener un Estado enquilosado, anacrónico, un Estado grande en el sentido de la burocracia, en la que desconoce, y por otro lado, organismos reguladores, como el caso de OCIPTEL, el caso de Su Salud, el caso de OCENERMIN, que no hacen el trabajo que deben hacer. Por ejemplo, nosotros hemos visto, mi estimada Melissa, cómo, por ejemplo, hubo la muerte de una arquitecta por el suero Medifarma y nadie dice nada.
que se cayó un supermercado, el techo encima de la persona, murió gente y nadie dice nada. Igual pasa con el combustible, las tasas de intereses son altísimas y nadie dice nada. Y lo que significa la SUNEDO fue desmantelada. En estos momentos las universidades, ¿qué te digo?, cobran una cantidad altísima de dinero, ciertas universidades que crean una élite mediocre incluso. Y eso tenemos que cortar. Pero son privadas, digamos. Las ¿no? privadas y las públicas están abandonadas. Ahora que este Congreso ha creado universidades por todo lado, como si fueran, ¿qué te digo?, jardines de infancia. Eso no puede ser. Es decir, hemos perdido la visión de desarrollo del Perú. Y eso es algo que nosotros, los peruanos en general, debemos de pedirle a la señora Fujimori. Señora Fujimori, ¿cuál es la visión de desarrollo del Perú? Y por lo tanto tenemos que lograr lo que se llama la gran transformación del Estado, sustentado en una transformación digital. Hay que digitalizar el país, algo que yo vengo diciendo. Y yo estoy satisfecho porque en esta campaña última que he tenido el honor de participar, puse el tema en la agenda y ahora a mí, te soy sincero, me llena mucha satisfacción que ya muchos lo estén diciendo, algo que yo venía como Diógenes con la lamparita diciendo hoy, iluminando al Perú, hoy es importante la digitalización, es importante. Y ahora todo el mundo lo dice, en buena hora, ¿no? Ajá. Ahora, ¿cómo en todo caso usted señalando que el gobierno de Keiko Fujimori es legal, pero no es legítimo por el poco respaldo que tuvo en la primera vuelta de gente que realmente quiso votar por ella y que no la viera como el mal menor, como ha sido, digamos, uno puede pensar en segunda vuelta, y ha señalado también que la pacificación debe ser prioridad del gobierno de Keiko Fujimori. Desde su punto de vista, ¿cómo puede ganar legitimidad un gobierno de Keiko Fujimori? Mira, a través del diálogo, pero con resultados. El diálogo es muy importante. Hay dos palabras que no debemos dejar de mencionar, que es la concertación, el consenso. Y ahora más que nunca hay que privilegiar el diálogo, pero con resultados. Ya hemos visto cómo Moquegua y Tacna, por ejemplo, que es la noticia que hemos visto, cómo ellos, los pueblos, y ahí la lucha va a ser más todavía en Tacna. Es más, no solamente entre Moquegua y Tacna, sino dentro de la misma Tacna. ¿Por qué? Por el agua. ¿Quiénes se pelean por el agua? Los agricultores con la ciudad. Imagínate dónde se está llegando. Por lo tanto, tenemos que repensar todos esos temas. Por lo tanto, hay que fortalecer el tema de descentralización. Hay que ver la visión de desarrollo desde las regiones a la nación. Es decir, hay planes regionales de desarrollo concertado, hay un plan estratégico de desarrollo nacional 2050 que se ha elaborado en ese plan, un documento muy bien elaborado. Entonces, esto tenemos que hacer que trabaje como un relojito, y eso tenemos que hacer, y eso por supuesto que es tarea de todos, ¿no? Y en medio de esta legitimidad o no que pueda tener el gobierno que inicia de Keiko Fujimori, ¿qué le parece el papel que cumple hasta el momento Roberto Sánchez con esta demanda ante la CID, digamos, para anular las elecciones y el pedido de nulidad ante el Jurado Nacional de Elecciones? Continúa, digamos, en la idea un poco de no reconocer el gobierno de Keiko Fujimori. Bueno, ¿Le parece un comportamiento maduro, para empezar? Lo que está haciendo Roberto Sánchez se ha convertido en un alumno aplicado del fujimorismo. Recordemos que esas mismas prácticas lo hacía en el 2016 contra Pedro Pablo Kuczynski, el 2021 contra Pedro Castillo, y ahora es al revés. Le hacen a ella ahora. Por lo tanto, así como fue criticable, yo lo criticaba, ahora también hay que criticar, pero sin embargo hay que decir es una práctica aprendida del fujimorismo, del fraudismo. No debemos caer en el fraudismo, pero ese también hay que decirle, recordarle a la señora Fujimori y a sus huestes que son ellos los que han establecido el discurso del fraudismo en el Perú. Y es algo que tiene que ya mejorarse el sistema del proceso electoral. Ella lo ha dicho, ¿no? Ha reconocido que ha estado en el lado justamente ya en 3 oportunidades anteriores, en el lado que le toca ahora vivir a Roberto Sánchez, que no es fácil justamente aceptar, digamos, que uno ha sido derrotado en justas electorales y bueno, es en este caso lo que digamos, está sucediendo, pero más allá de eso, ¿considera usted de alguna manera, tiene alguna relevancia el reconocimiento de Roberto Sánchez? No, el reconocimiento, incluso ya acá el ente electoral es el máximo órgano electoral que dice la señora Fujimori, la presidenta. Ahora lo que sí nos corresponde, Melissa, a todos los políticos y a la ciudadanía en general, es analizar de verdad qué es lo que ha pasado en nuestro país. El 7 de junio y el 12 de abril simplemente es la cereza del pastel, porque tenemos que ir más atrás. ¿Cómo llegamos a ese tema? Hemos llegado con todos los cambios a los procesos electorales, cerca de 18 cambios de proceso electoral que se hicieron a partir de 2023 para llegar a este tema. Es decir, si es que alguien quiere hablar de fraude, tenemos que ir hacia atrás,
ver cómo cambiaron las normas, cómo se zurraron, disculpa la palabra, sobre lo que es el referéndum del 2018, cuando dijo no a la bicameralidad, y luego vino el reconteo. Eliminaron las PASO precisamente para llevarnos a ese tema, cuando las PASO era muy bien pensado, para de esa manera llegar 4 o 5 partidos políticos solamente a una contienda electoral. Sin embargo, se la zurraron, es decir, todo eso fue premeditado y organizado con mucha anticipación. Bueno, sin embargo, tenemos prioridades inmediatas y urgentes que atender. El gobierno de Keiko Fujimori tiene estas prioridades urgentes. El fenómeno del niño, el tema de la reactivación económica, también está el tema de la inseguridad ciudadana. Aparentemente va a pedir facultades en esa materia. ¿Usted es de la idea de que la oposición incluso debe apoyar ese pedido de facultades? Mira, cuando yo fui candidato presidencial hice esa propuesta. Cuando a mí me decían qué harías, lo primero que yo haría, sería pedir facultades legislativas. Y eso es una práctica constitucional que se hace y, por supuesto, bajo la supervisión y fiscalización del Congreso. Ahora, me imagino que ellos tendrán un plan que tenga que presentar, bien elaborado, bien estructurado, y todo va a depender también quién es el que lo pide. Porque lo primero que tiene que hacer el gabinete que ella designe, que tenga que ganarse, entre comillas, ver con el voto de confianza del Congreso de la República, ahora de la bicameralidad, entre senadores y diputados. Me imagino que ahí habrá un debate, luego en virtud de esa confianza que seguramente el Congreso le va a dar, luego ya vendrá el tema de la solicitud de las facultades legislativas. Ajá. Entonces yo creo que sí, es una práctica que está contemplada y tienen que darle. Tienen que dársela, creo usted. Tienen que darle porque simplemente en estos temas hay, por eso, pero sin embargo con la fiscalización rigurosa, exigente y vigilante. Jaime Delgado de Ahora Nación ayer en entrevista señalaba aquí justamente que van a ser muy vigilantes, van a ser oposición, según él, van a ser oposición responsable que van a, digamos, fiscalizar cada una de las medidas que pueda proponer Keiko Fujimori antes de aprobarlas per se, ¿no? Correcto, porque fíjate que luego ahí aprovechan para meter ciertos petardos, ciertos temas de manera clandestina. Por ejemplo, cuando aprobaron la última ley, que bajaban del 50% al 30%, de los partidos políticos para que puedan presentar candidaturas regionales y municipales y no pierdan la inscripción, ¿eso qué significó? Significó que de contrabando metieron ese artículo que bajaba de 50 a 30%. Entonces, ese ojo vigilante tiene que estar presente luego y hay que evitar que luego se aproveche este tipo de facultades para meter ahí contrabandos. Y las bombas de tiempo que pueda dejarles, digamos, el gobierno, en este caso de José María Balcázar, al gobierno que hereda Keiko Fujimori, respecto a lo que ha señalado la Contraloría sobre este crédito suplementario de 9.500 millones de soles, que no está bien sustentado por el MEF, por lo menos técnicamente hablando, no se ha señalado el impacto que va a tener realmente si este se justifica o no se justifica. ¿Qué piensa usted, habiendo sido presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, conocer, además de conocer la realidad y la necesidad que tienen los gobernadores regionales de contar con presupuesto y a veces la poca capacidad que tienen para gastar eficientemente ese presupuesto? ¿Corresponde a un gobierno que está a 24 días de salir, pedir este presupuesto adicional, que no es poca cosa? En primer lugar, hay que poner las cosas en su justa dimensión. El que plantea el crédito suplementario es el Ejecutivo. En este caso lo ha presentado el ministro de Economía y Finanzas, pero el que lo aprueba es el Congreso. O sea que, y el Congreso es dirigido por el fujimorismo, por el señor Rospigliosi. Por lo tanto, habría que preguntarle a Rospigliosi por qué aprobaron esa iniciativa, habiendo otras iniciativas importantes también. O sea que el señor Balcázar es sumiso. Él tiene un cordón umbilical con el Congreso de la República. Por lo tanto, la responsabilidad no solo sería del señor Balcázar, sino del propio Congreso, que está dirigido por el fujimorista Rospigliosi. Rospigliosi es presidente encargado del Congreso, es como el director de orquesta, pero digamos que no es el que decide si le voy a dar o no le voy a dar. Son los votos, sí, digamos, claro, a nivel del Congreso. Y Keiko Fujimori, con 20 congresistas, ¿cree usted que es la que determina, la que hace y deshace definitivamente, incluso en ese sentido? Ese es un tema que debemos desmitificar. Porque el fujimorismo muy astutamente, desde el año 2006 en adelante, ha sabido tejer alianzas dentro del Congreso de la República. Y ha sido muy inteligente y astuto de ponerse detrás de esa alianza. En el 2006 al 2011 ellos cogobernaron con el aprismo.
Ellos incluso intercambiaban la mesa directiva. Ahora, igual pasó con el Humala, cuando ellos se unieron con el APRA también. Muchos decían, no, mira, que el APRA solamente tiene 5 parlamentarios. Pero en la práctica eran más, porque se sumaban los 5 parlamentarios de la bancada aprista con los 37 o 39 que tenían el fujimorismo. Por lo tanto, era una bancada muy importante. Igual ha pasado con el año del PPK, 73 congresistas, ahora ocurre lo mismo. Son bancadas muy similares. Se ha unido Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Perú Libre, Alianza para Progreso y Acción Popular, que se han unido precisamente para dirigir el Congreso de la República. Por lo tanto, no es así, mi estimada Melissa. Ellos sí articulan para luego, claro, ellos se pusieron detrás del telón, pero el último año sí ya se animaron a salir y poner la cara de Rospigliosi. Una cara que no es agradable para el país incluso, ¿no? Deberían guardar a Rospigliosi para iniciar el gobierno de Keiko Fujimori, ¿cree usted? Dios nos ha castigado por ahora. Creo que Dios nos está poniendo a prueba porque la vamos a tener que soportar 5 años más y ahora con más poder incluso del Senado. Ahora no sé Dios qué habremos hecho para tener ese tipo de Senado ahora también. De senadores, mejor dicho. Castillo ha presentado un 7º pedido de indulto. Ha sido, en este caso, un pastor que ha pedido nuevamente este pedido de indulto, prácticamente bajo los mismos argumentos, sin plantear, digamos, nada diferente y teniendo en cuenta un presidente, en este caso, que no tiene, digamos, una sentencia firme y por ello sería negado. ¿A dónde cree que apunta? ¿Cree que realmente hay intención en estos 24 días que le queda efectivamente al gobierno de José María Balcázar de forzar la figura del indulto y darle libertad a Pedro Castillo? Mira, yo desconozco los menesteres, los temas de tejes y manejes, también los detalles, pero yo creo de que el señor Pedro Castillo, además del indulto que está pidiendo, yo pienso que él debe explicar al país por qué hizo lo que hizo. Yo sí, siempre le paro diciendo en cada entrevista que tengo la oportunidad de decirle al señor Pedro Castillo, profesor Pedro Castillo, que en respeto estricto a la voluntad del pueblo que le dio el voto, tiene que explicarnos por qué hizo esa caricatura de autogolpe. ¿Por qué? Porque simplemente por la culpa de ese autogolpe se le entregó el poder a ese pacto que nos ha gobernado hasta este 28 de julio, 27 de julio, desde el 2022. Hasta ahora, haciendo un gran daño para el país. Han hecho un gran daño, han roto el equilibrio fiscal, han legalizado para las economías mercantilistas, para las economías criminales. Eso es lo que hay que decirle, además del indulto, decirle, oye, explique, por favor, por qué hizo lo que hizo. Y si el indulto seguramente es la gracia presidencial, como también se habla, que seguramente es un tema que el señor Balcázar tendrá que asumir su responsabilidad, si le da, ¿no? ¿Debería darle, cree usted? No. Mira, yo desconozco los detalles, te soy sincero, porque entiendo que hay un tema legal. Pero yo lo que sí creo es que tiene que aclararse también porque su vacancia de él también no fue regular, porque se requerían 105 votos y creo que solamente hubieron 103 votos o 102 votos. Por lo tanto, todas esas irregulares tienen que explicarse. Ahora la sentencia que tiene también le dicen que no es por golpe, sino es por rebelión contra la conspiración. Es decir, se ha armado todo en torno a él, todo un tema. Yo creo que ahí la justicia tiene que ser más equilibrada, tiene que ser ciega. Pero esa es la justicia a la que le corresponde definir el futuro, digamos, de Pedro Castillo, que ser, no al Ejecutivo. Claro, pero sin embargo ahí algo tiene que ver. Los protocolos, los desconozco cuáles son los menesteres para un indulto o una gracia presidencial. Creo que tiene que haber una comisión también y por lo tanto eso es lo que tiene que verse, ¿no? Ver la sentencia y ver que por eso la sentencia es un trabalengua incluso que los jueces han sacado y luego también el tema si le corresponde darle al señor Balcázar, ¿no? Muy bien, ha sido Mesías Guevara, ex candidato presidencial y expresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Muchas gracias por estar